Bienvenidos a una sesión más del área de análisis del 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. De antemano quisiera agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana por el espacio otorgado a esta charla. También en agradecimiento al comité organizador y de manera particular a la doctora Judith Campos por la invitación y tener este espacio para exponerles. Voy a exponerles el problema de momentos de hamburger truncado, pero antes de entrar de lleno a lo que es el problema, quisiera iniciar con algo pues de historia al problema de momentos. El problema de momentos fue introducido en 1894 por el matemático holandés Thomas Stiglitz en su artículo Investigación sobre fracciones continuas. Y bueno, aquí lo que lo motivó a introducir este término fue por encontrar una distribución de masa en el eje real no negativo. Años más tarde, el matemático alemán Hans Hamburger en 1920 extiende este problema, pero a todo el eje real. Y esto lo hace en uno de sus artículos que prácticamente se llama Una extensión al problema de momentos de Stiglitz. Y bueno, en 1921, Felix Hausdorff, matemático también alemán, hace propio el problema de momentos, pero en intervalos 0, 1. Y esto lo hace en su artículo Métodos de suma y secuencia de momentos. Entonces, esto es parte nada más introductoria al problema de momentos y después se va evolucionando al problema de momentos y hoy en día encontramos muchísimas aplicaciones al problema de momentos. Una de ellas, pues, es fracciones continuas, que es lo que introdujo o con lo en donde trabajó Stiglitz y teoremas de convergencia de la función. Otra aplicación al problema de aumentos es verificar la densidad de los polinomios en los espacios LP. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, construimos el espacio de P con una medida dada. Y aquí es la pregunta, ¿cuándo los polinomios son densos en este espacio? Y eso está relacionado con determinar el problema de aumentos, si existe o no existe la solución al problema de momentos y si existe es única o tiene infinidad de soluciones, que es lo que vamos a verificar aquí. También otra aplicación, pues, es en la distribución espectral de gráficas, que yo creo que vamos a dar aquí, o nos vamos a centrar en la última parte de esta plática. Vamos a dar un ejemplo sencillo porque no tenemos mucho tiempo para explicar, pero vamos a tratar de detallarlo un poco, este ejemplo, en teoría espectral de gráficas y la aplicación al problema de momentos. ¿Qué es el problema de momentos? Bueno, vamos a ver qué es el problema de momentos que nos dice. Prácticamente el problema de momentos nos dice es que dado una sucesión de números reales, aquí la pregunta es si es posible encontrar una medida real, tal que estos momentos lo podemos ver como la integral de lambda j con respecto a esta medida, ¿no? Y esto es para 0, 1, etcétera. ¿Sí? Aquí me faltó poner unión 0, pero bueno, considerando y entendiendo aquí que yo lo quiero agarrar desde 0, 1, 2, etcétera. Es decir, estos momentos coinciden con la distribución espectral de la medida. Y bueno, si existe la medida, entonces surgen estas preguntas. ¿Existen criterios para establecer la existencia de solución, o es decir, la existencia de la medida? Y bueno, si existe la medida, existen criterios para determinar la unicidad, si es solución única o si tiene infinidad de soluciones. El problema se dice que es determinado cuando la medida es única e indeterminado cuando la medida no solamente es única para que resuelva el problema de aumento, sino hay infinidad de medidas. Y para último, se pueden describir todas estas medidas o posiblemente estas soluciones. Entonces, una aproximación que se tiene y de hecho una condición necesaria y suficiente es que para que exista la medida, necesariamente uno tiene que acomodar lo que son los momentos en bloques de tamaño 2n, en matrices de 2n más 1. ¿Sí? Agarramos los elementos, los 2n más 1 momentos y los acomodamos en la matriz. Este tipo de matrices se llaman matrices de Hankel. Y entonces le vamos a adentrar como Hn y si el determinante de esta matriz es positiva para n0, 1, 2, etcétera. Entonces, con esta condición se resuelve la existencia del problema de aumentos. Sí existe la medida, pero aquí también surge la pregunta, ¿esta medida es única o cuando es única esta medida o cuando es indeterminado, es decir, cuando existen infinitas soluciones? Bueno, esta es la condición necesaria y suficiente para el problema de momentos. Entonces, bueno, ya les había dicho aquí,
se acomodan los momentos, tenemos dos n más un momentos aquí, se agarran y se acomodan en una matriz de Hankel. Es una condición necesaria y suficiente para que exista la medida. Entonces vamos a agarrar estos momentos, nos vamos a centrar y esto se dice que es el problema de momentos de Hamburger truncado. Cuando agarramos los dos n más un elementos o los momentos y vamos a suponer que el primer elemento es 1, es decir, siempre lo puedo hacer siempre y cuando el primer momento es 0. Si es 0, pues eso lo descarto y agarro otro momento, le añado otro momento. ¿Sí? Y normalizamos, podemos normalizar siempre el momento, a todos lo dividimos todo entre el número y así hacemos que ese 0 sea igual a 1. Y bueno, la pregunta es saber si existe la medida en el cual esta distribución coincide con los momentos. Pues ya sabemos que en el caso en que la matriz de Hankel, es decir, si yo acomodo estos momentos en una matriz de Hankel, si es positiva definida en este sentido, que agarrando, digamos, elementos en Cn más 1, perdón, aquí, o elementos alfa, ¿sí? Y agarramos este producto interno, esto resulta positivo, ¿no? Esto es equivalente a tener la matriz de Hankel que sea positiva, ¿no? Y entonces, condición necesaria y suficiente, matriz de Hankel que sea positiva. Vamos a suponer esto. Y bueno, vamos aquí en esta plática, vamos a terminar la unicidad. Vamos aquí con esta condición de que la matriz de Hankel es positiva definida. Entonces, con esa condición ya sabemos que existe la medida. Aquí vamos a determinar la unicidad. Si es única la medida o tiene infinidad de soluciones a este problema. Es decir, existen infinitas medidas en el cual coinciden con la distribución de las medidas los momentos. Y vamos a tratar de escribir lo que son las medidas. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es construir el espacio de polinomios de grado menor o igual a n. ¿Sí? ¿Qué dimensión tiene? Pues tiene n más 1 elementos en su base, ¿no? Es un espacio de dimensión. Y vamos a agarrar el producto interno. ¿Qué producto interno? Pues precisamente agarramos los polinomios y combinaciones de monomios de grado menor o igual a n. Y agarramos este producto interno que prácticamente aquí lo que estamos añadiendo pues es la matriz de Hankel en el producto interno. ¿No? Agarramos la matriz de Hankel y como ya sabemos que es positivo definido esta matriz, resulta ser que este producto interno, y este es el producto interno usual, y a este producto interno definido de esta manera resulta ser que es un producto, en efecto es un producto interno. Entonces, en este sentido de que agarramos este producto interno, ¿y por qué lo agarramos aquí? Fíjense, si agarramos los monomios, si agarramos los monomios, digamos, de grado J, aquí que f sea J, o cuál sería el producto interno de TJ con TK, resulta ser que esto es SJ más K, que esto nos da los momentos. Entonces, como motivación de esto, lo que quiero hacer, bueno, si agarro un J, un TJ, digamos así, yo quiero encontrar un operador que me lo mande a un TJ más 1, y para ir acumulando esta parte, ¿no? Como motivación a esto, pues agarramos el operador de multiplicación por la variable independiente. En efecto, hace esta aplicación, ¿no? Agarramos cualquier polinomio en este espacio y lo multiplicamos por t, por la variable independiente, ¿no? En este caso, este. Y resulta ser, bueno, como estamos en espacio de dimensión finita, el espacio de dimensión, la dimensión esto es n más 1. Si agarro el polinomio, el enésimo polinomio o el monomio con grado n y le aplico j, el operador de multiplicación, ¿esto dónde me lo manda? En realidad no cae al espacio. Sería, digamos, en el t n más 1, pero nada más estamos en este espacio. Y entonces no puedo agarrar este polinomio. O lo que quiero decir es que no está en su dominio. Entonces, verificando esto o entendiendo esto, vemos que el dominio en realidad es el generado por la base canónica hasta n-1. ¿Sí? Es decir, agarro el espacio de los polinomios de grado menor o igual a n y le quito el último elemento en su base canónica. Es un operador que tiene dominio, no todo el espacio. ¿Sí? La dimensión de su dominio es n, aunque el espacio que estoy trabajando de Hilbert es n más 1 la dimensión, ¿no? Resulta ser que este operador de multiplicación es un operador simétrico y además obedece una serie de recurrencias que está por la siguiente forma. En los términos de la base canónica los acomoda, es decir, los del centro les pone coeficientes AJ reales y a los que son, digamos, en la diagonal no principal, les pone coeficientes BJ.
Existen estos coeficientes y obedece esta relación de recurrencia. Bueno, tenemos un operador simétrico con dominio no todo el espacio y estamos en dimensión finita. Y aquí rompemos el paradigma de que todo operador simétrico en dimensión finita es autoadjunto. No, no necesariamente, y aquí tenemos un ejemplo. No es autoadjunto porque ni siquiera podemos definir el adjunto en el sentido clásico. Podemos definirlo en el sentido de operadores multivaluados, pero esa es otra teoría, ¿no? Entonces acomodamos el operador de multiplicación en su forma de matriz. En efecto no está la última columna. ¿Por qué? Porque no está el dominio el último elemento de la base canónica. Entonces tiene esta representación, pero nos podemos meter con teoría de von Neumann, teoría de extensión de von Neumann, de operadores simétricos, y podemos encontrar las extensiones autoadjuntas de este operador simétrico. ¿Cuáles son estas extensiones? En realidad están parametrizadas todas estas extensiones. Tenemos el operador de multiplicación y están contenidos en extensiones autoadjuntas. Todas estas son autoadjuntas y están parametrizadas con el eje real. ¿Y cuáles son estas extensiones? En realidad uno puede mostrar que son matrices de Jacobi. Y ya tenemos que están definidas todo el espacio. Son autoadjuntas, ahora sí. Están definidas todo el espacio. Simétricos, finitos. Y entramos a la teoría clásica que son autoadjuntas, ¿no? Aunque esto no es autoadjunto, sus extensiones sí son autoadjuntas y además son operadores. Pero existe otra extensión que no es autoadjunta en el sentido de operadores, o metiéndonos con teoría de operadores multivaluados. En representación gráfica se puede ver de esta manera, es decir, tengo el operador de multiplicación y le añado en su rango lo que es el generado por el último elemento de la base canónica. Y no voy a meter tanto en este detalle, nada más lo quiero mencionar que son operadores, pero no son operadores clásicos, son operadores multivaluados, ¿no? Y además el adjunto, podemos calcular el adjunto del operador de multiplicación, que igual es un operador multivaluado. Es la extensión J0, aquí le pongo 0, ¿okay? Y resulta ser que también le añado el generado en su rango. El último elemento de la base canónica. Bueno, pero nos vamos a centrar en este tipo de operadores, los operadores de Jacobi, que son las extensiones. Y bueno, resulta ser que el espectro de estos operadores son autovalores de multiplicidad 1, es decir, la dimensión del autoespacio del autovector de cada autovalor es de dimensión 1, ¿no? Y además estos autovalores se intercalan a la par. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo acomodar el parámetro tau de las extensiones y trazo lo que es una línea que representa la extensión J. En este caso es J tau 0. Y bueno, la intersección me representa que son los autovalores. ¿Qué te dice? Bueno, si tú trazas otra línea, resulta ser que aquí en la intersección no son los autovalores de J tau y cae justamente en el centro, ¿no? Si agarro otra extensión, aquí digamos tenemos y cae aquí, ¿no? Eso quiere decir que se intercalan a pares, ¿no? Vamos a verlo más adelante con un ejemplo. Pero aquí, bueno, tiene, digamos, en cierto sentido que hay asíntotas y estas asíntotas coinciden con la extensión, con el espectro de la extensión que no es operador. ¿Eh? Entonces, no nos vamos a meter en operadores multivaluados, pero nada más lo quiero hacer mención, ¿no? Entonces, ya tenemos el espectro, ya sabemos cómo calcular el espectro de esta matriz en sentido clásico. Ya teniendo el espectro, ¿qué pasa? Bueno, agarro lo que es la medida espectral de estos operadores y aquí vamos a utilizar el teorema espectral. ¿Cómo? Entonces, agarro la medida, que es la suma de las proyecciones de los autovalores y estos proyectan en conjuntos. Tenemos esta intersección de conjuntos en los borelianos. Entonces, la intersección de estos conjuntos así actúa, esta medida, en los borelianos. Lo que hace es, bueno, en la intersección donde pasa con los autovalores, tenemos la proyección del autovector y formo esta medida, ¿no? Es teoría de la medida y bueno, tenemos esta representación con esta medida, con su medida, ¿no? Si sabemos que esa medida es única, aquí lo podemos hacer de manera constructiva. ¿Por qué hago esta construcción en su medida? Bueno, puedo construir esta medida real, que es el producto interno con el elemento 1, que es el polinomio de grado 0 normalizado, ¿no? Estamos trabajando. Ya construyendo esta medida resulta ser, bueno, como ya les había mencionado, SJ en realidad son las potencias TJ y TK, con producto interno, que en realidad coincide con el operador de multiplicación,
aplicado o compuesto J a veces al polinomio de grado 0 normalizado o al elemento 1. Y este es el operador de multiplicación, pero coincide con las extensiones. Le puedo poner aquí tau para cualquier tau real. Y este tau lo paso del otro lado y me queda J tau J más K. Sí, en su representación usando el teorema espectral resulta ser que esto lo vemos como la integral de lambda J más K por esta medida que construí, ¿no? ¿Qué hemos demostrado con esto? En realidad, hemos demostrado que el problema de momentos de Hamburger truncado tiene infinitas soluciones y estas están parametrizadas por tau en los reales y también lo puedo parametrizar con la extensión autoadjunta que no es operador. Ahorita vamos a ver cómo se ve esta parte, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con la parametrización de los reales, es decir, yo agarro R, tau en R y agarro esta medida y resulta ser que coincide con este calculito que hicimos en la parte de arriba. Cada momento coincide con la distribución, el lambda J, con respecto a la medida. Y esto lo hago correr tau en todos los reales. ¿Sí? Y estos momentos los hago correr del 0, 1, 2 hasta 2 en más. Esto es para la extensión tau distinto infinito o la que no es operador clásico. Bueno, en teoría de operadores multivaluados puedo calcular el espectro, pero sí lo puedo hacer en un espacio más pequeño. Y bueno, en realidad le estoy quitando dos elementos a los momentos aquí. ¿Se dan cuenta? Y igual hago el mismo procedimiento de construir la medida, se puede hacer con el teorema espectral para operadores multivaluados. Y bueno, hago la misma representación, nada más que aquí va a tener una parte multivaluada. Y como ya lo calculamos aquí, que es el span del último elemento en la base canónica. ¿Sí? Ya tenemos esta representación y esto vive en el espacio Cn menos uno de los polinomios. ¿Sí? Entonces el espectro coincide con la restricción y agarro la misma medida y resulta ser que tengo esta misma representación y también la solución al problema de momentos. ¿Qué obtengo con esto? Bueno, el problema de momentos no solamente tiene una solución, sino tiene infinidad de soluciones, pero aquí estamos marcando en cierto sentido que tiene infinitas soluciones, más uno en cierto sentido, no quitándole los dos últimos momentos. Entonces, siempre el problema de momentos de Hamburger truncado tiene infinitas soluciones, más uno. Entonces, lo voy a poner en un ejemplo, nada más aquí, todo esto se hace de manera constructiva. Lo que hicimos fue construir primeramente, nada más. Como resumen, lo que hicimos fue primeramente construir el espacio de Hilbert con un producto interno que acomodamos los momentos en una matriz de Hankel. Estamos sumatiendo que la matriz de Hankel siempre es positiva, ¿no? Ya construyendo esto, la motivación fue el operador de multiplicación por la variable independiente. Nos dimos cuenta que su dominio no es todo el espacio, sino se le quita el último elemento de la base canónica, obedece una serie de recurrencia, es simétrico y entonces tiene esta representación. Nos metemos con teoría de extensión de von Neumann, ¿sí? En caso de dimensión finita. Y aquí, bueno, recalcando nuevamente que se rompe el paradigma de que todo operador simétrico en dimensión finita es autoadjunto. No necesariamente. Aquí tenemos un operador simétrico en dimensión finita y no es autoadjunto. ¿Por qué? Porque no está definido en sentido clásico lo que es el adjunto. ¿Sí? Para que definamos el adjunto, recordemos, el adjunto se define siempre y cuando es densamente definido el operador. En este caso, pues no tiene un elemento. Sí, bueno, encontramos todas sus extensiones y esta es la clave, encontrar todas sus extensiones del operador de multiplicación. Bueno, aquí hicimos mención de cuáles son los operadores multivaluados. Y agarramos la medida espectral y nos damos cuenta aquí que los espectros, nada más como dato, los espectros de estas extensiones son autovalores de multiplicidad 1 y se intercalan a pares, ¿no? Y construimos la medida, ya que tenemos el espectro, construimos la medida espectral y la representación espectral de cada extensión autoadjunta y construimos una medida real. Dada de esta manera, agarramos la medida espectral y hacemos el producto interno con el primer elemento de la base. Y bueno, ya aquí los momentos coinciden con esta distribución de cada medida y hemos demostrado que el problema de momentos, pues ya
lo que se hace es que tiene infinitas soluciones, ¿no? Entonces siempre el problema de aumentos de Hammurabi trucado tiene infinitas y digamos más soluciones. Vamos a aterrizar esto en un ejemplo. Vamos a tomar un número que sea mayor o igual a 2. Número B vamos a poner. Natural, no lo puse aquí, pero es natural, ¿no? Mayor o igual a 2. Y ahorita voy a hacer mención a qué corresponden estos momentos. Tenemos los momentos que es 1, 0 y D menos 1. 3 momentos tenemos. Como de manera constructiva a lo que hicimos en resumen anteriormente, agarramos el espacio de polinomios que está generado por el 1 y por el lineal t. Entonces construimos una base canónica con respecto a este producto interno que estamos metiendo la matriz de Hankel aquí. Que bueno, la matriz de Hankel, ¿cómo está acomodada? La matriz de Hankel pues es 1, 0, 0 y d menos 1. Tenemos estos momentos y van acomodados aquí en la matriz de Hankel, ¿no? La matriz de Hankel es positiva definida así, pues tiene autovalores 1 y d menos 1. Y los puede ver directamente, ¿no? Que son los elementos de la diagonal. Entonces, ya viendo esto, sabemos que esto en efecto es un producto interno en este espacio de polinomios, son los polinomios lineales. Y haciendo la construcción, tenemos que el operador de multiplicación no está definido en todo el espacio, le quitamos el último elemento. Si le quitamos el t, nada más son escalares. Sí, está definido en los escalares nada más. En C. Y bueno, este operador de multiplicación, digamos aquí el dominio de esto, en realidad nada más es el span. O C, nada más. Y nos metemos con teoría de extensión de von Neumann. Pueden ir a la revisión, pero ya tienen fórmulas en el sentido, digamos, clásico. Y podemos construir estas extensiones autoadjuntas de este operador de multiplicación. Sabemos que es un ejemplo sencillo, pero nada más para aplicado, ¿no? Entonces agarramos todas estas extensiones. Tienen esta estructura. Es una matriz autoadjunta, es un operador autoadjunto. Y bueno, aquí nada más mencionando como paréntesis, esta es la extensión multivaluada. ¿Cómo actúa? Pues como ya les había mencionado, J en su representación gráfica, esto es J infinito corresponde al operador de multiplicación y suma directa con el generado span de elemento 0. Puedo ponerle T o puedo ponerle E1 aquí. Aquí que es el elemento de la matriz. En realidad, aquí como está actuando es alfa de menos 1, acá era alfa. Lo manda a alfa por este escalar y le suma esta parte multivaluada beta. Beta es un número real. Y el adjunto, bueno, aquí no lo voy a mencionar, pero prácticamente el adjunto de J en realidad es J0 o esta matriz en su representación gráfica. Es J0. Aquí le ponemos 0. Y nuevamente suma directa con el span de este elemento, 0E1 o 0T. Y este es el adjunto. Son operadores multivaluados. Y pero vamos a centrarnos en estas extensiones. ¿Cómo está el espectro de estas extensiones? Lo podemos calcular fácilmente. El espectro consta de dos autovalores, una matriz de 2 por 2. ¿Cuáles son estos autovalores? Es tau medios más un medio de la raíz de esta parte, ¿no? Y los podemos graficar. Tienen esta representación gráfica, tau. Y lo que hacemos, trazamos, por ejemplo, esta es la extensión J2 y tiene este espectro. Y aquí trazamos J4, tiene este espectro. Por ejemplo, J0, ¿qué espectro tiene? Pues tiene casi 2 aquí y bueno, se acerca a 2, ¿no? Número mayor a menos 2, pero número menor a 2. Sí, resulta ser que el espectro también de la extensión multivaluada en realidad es 0, ¿sí? Que corresponde a esta cinta, ¿no? Si la matriz, bueno, tuviera más extensiones, digamos, que fuera de 4 por 4, agregándole 2 momentos aquí, entonces tuviera 4 autovalores, ¿no? Y aquí tuviera otra intersección, y aquí lo que las asíntotas corresponderían a
al espectro del operador multivaluado, ¿no? Pero bueno, aquí nada más tenemos 3 momentos, ¿no? Y estos corresponden a las intersecciones corriendo el parámetro tau, corresponden a su espectro, y siempre que yo mueva. Y aquí podemos ver el intercalamiento, ¿no? Es decir, si yo paso, digamos aquí, tengo los dos autovalores, y si yo trazo otro, digamos este J0, aquí coincide y está dentro de este intervalo, ¿no? Si trazo otro, tenemos aquí el espectro dentro, y está el intercalamiento. Entonces yo puedo construir la medida, ya sabiendo el espectro y, como les había mencionado, es de manera constructiva. ¿Qué corresponde a la medida? Pues la suma de los autovalores de uno entre, en realidad esta parte de abajo corresponde a la norma del autovector de phi tau al cuadrado. Esta es la norma del autovector. Tiene esta estructura y por la función característica que va recorriendo el autovalor, ¿no? Entonces aquí en realidad son dos sumandos, uno con positivo y uno con negativo de los espectros, donde el espectro corresponde aquí. Tengo infinitas soluciones. Esto es contado en los reales. Y el espectro, bueno, de la parte multivalada es 0. Entonces, teniendo esta medida, ya sabemos esta solución, que el SJ o los momentos es en realidad la integral en los reales de lambda de mu tau x. ¿Sí? Y coinciden SJ con lambda J aquí. Y esto es para J igual a 0, 1 y 2. Que en realidad esto es el producto interno de todas las extensiones con el 1, J a la J de 1, ¿no? Y esto corresponde. Entonces tenemos infinitas soluciones y lo podemos hacer igual con esto, pero no nos correspondería al primer elemento. ¿Y por qué menciono estos 3 momentos nada más? Este ejemplo es muy sencillo. Sí, sí es sencillo, pero esto corresponde a los momentos de las gráficas completas. ¿Qué es esto? Agarré, bueno, la K2 es muy sencilla, nada más consta de 2 vértices, metiéndonos con teoría de gráficas. Y bueno, K2 es interactúa, ¿no? Entendiendo que la gráfica completa, es decir, que todos sus vértices interactúan. Aquí no estoy metiendo lo que es dirección de dirección de las aristas ni múltiples lazos, nada de esto. Son gráficas simples, ¿no? Y bueno, es bien conocido que las gráficas completas, todos sus vértices están conectados, ¿no? Este es K4 y este, bueno, es K6. Entonces, yo que tengo KD, aquí por ejemplo K3, K4 y K6, yo que tengo KD, resulta ser que estos son los momentos de la gráfica KD. ¿No? De hecho, si ustedes ponen aquí la matriz de adyacencia de esta gráfica o de la gráfica KD, el soporte el espectro de la matriz de adyacencia corresponde no a la extensión J0, sino a la extensión J d-2, es decir, cuando tau es d-2. Y es cuando si yo sustituyo aquí la medida, tau-2, aquí y acá, entro. Resulta ser que esto corresponde a lo que es el espectro o donde está soportado el espectro de la matriz adyacencia. Que uno esperaría, bueno, ¿es J0? No, es J de -2 que coincide con el espectro de la matriz de adyacencia. Que tiene autovalores, y esto ya es bien conocido, es calculado, autovalores -1 y de -1. Y tiene multiplicidad, sí, pero aquí nada más estoy refiriendo dónde está soportado. Y de hecho, miren, además, cuando uno calcula la medida de -2 en el sentido anterior, que igual sustituyendo tau de -2, resulta ser que tiene esta estructura, simplificando. ¿Y qué nos arroja aquí? Bueno, se puede demostrar que de -1, el -1 está repetido de -1 veces y el de -1 autovalor está nada más una vez. Y bueno, estos son la distribución del espectro de las gráficas Kn, en realidad son los momentos 1, 0 y d-1, y haciendo recorrer. Puede ser d igual a 2, d igual a 3, d igual a lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Pero estos son los momentos de las gráficas completas. Y bueno, hasta aquí, pues creo que ya se me acabó el tiempo. Terminamos la charla. Muchas gracias y nos vemos en la sesión
de preguntas.